Os adelantaba yo al principio del programa que vamos a hablar de la situación económica financiera de la Diputación Provincial de Burgos. Lo vamos a hacer con el portavoz del Grupo Provincial Socialista, con David Jurado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros, David. Un placer. Para hablar de lo que contabas en una rueda de prensa, ha generado mucho revuelo. De hecho, mañana mismo el vicepresidente de la institución provincial quiere aclarar algunos términos, dice en la convocatoria, pero nos hemos quedado todos con un titular, ¿no? Y es la situación en la que se encuentran las arcas provinciales y la situación en la que se van a encontrar de ahora en adelante hasta que acabe el año por una acción mal presupuestada al final, que podría ser algo así como el resumen, pero quiero que nos lo vayas contando tú, porque la cuestión, por lo menos, a juicio del PSOE, es como para preocuparse de lo que está sucediendo. Es grave, es una situación grave, sí. Y yo me hubiese gustado que las explicaciones que previsiblemente dará mañana el vicepresidente y diputado de personal, que tiene algo de relación con el asunto, ahora lo explico, nos las hubiese dado antes, y que cuando se produjeron estos hechos, que fue en la comisión de la semana pasada de Hacienda, el jueves precisamente, la última comisión de Hacienda, que se hubiese ido con alguna explicación, porque lo que allí sucedió es que en una comisión que lo que tendría que ser era ordinaria para tratar asuntos ordinarios, a última hora se incluyó un punto en el orden del día de forma urgente y extraordinaria, sin más explicación, que es una modificación de créditos al presupuesto vigente, la sexta modificación de créditos, para ser exactos, al presupuesto vigente. Y para nuestra sorpresa, esta modificación se trataba ni más ni menos de dotar los fondos suficientes para pagar las nóminas de algunos trabajadores de la Diputación. Porque no había presupuesto. Así se resume el asunto. Claro, aquí viene el hecho insólito. Aquí viene el hecho, ¿no? Porque eso es. Efectivamente, había otras modificaciones de crédito a lo largo del año. Ha habido otras 5, por eso está la sexta, otras 5, pero, que bueno, con mayor o menor acierto, a nuestro juicio, pero bueno, han ido saliendo, pero esta nos parece un auténtico escándalo, porque claro, implica, como bien resumías tú, una mala presupuestación, porque a uno, hombre, se le pueden desviar algunos capítulos, pero ni más ni menos que 2,5 millones de euros en el capítulo de personal, casi un 10% del capítulo global de personal, a 2 meses vista de acabar el ejercicio. Oiga, esto es un auténtico escándalo, ¿no? Y precisamente estamos hablando del personal, concretamente del personal laboral temporal, que trabaja fundamentalmente en las 5 residencias dependientes de la Diputación Provincial, ¿no? Eran estos 2,5 millones de euros para el personal y casi 1 millón de euros, 910.000 si no recuerdo mal, para la ayuda a domicilio, para complementar el programa de ayuda a domicilio, que también se había quedado corto en esa presupuestación, ¿no? y hay que suplementarlo. Desde luego nosotros no salimos de nuestro asombro, que se pueda presupuestar tan mal, que se pueda tener tan mala previsión como para no prever lo más básico, que es el personal propio de la institución. Desde luego deja mucho que desear. Pero es que si además uno analiza de dónde traer los fondos, porque una modificación de créditos implica que para poner un sitio tienes que quitar de otros. Y los fondos que utiliza el equipo de gobierno para financiar esas cuantías, uno aún le asombra más todavía. Detraen 1 millón de euros del Instituto para el Deporte y la Juventud, que la primera pregunta que se hace uno es ¿para qué estaban presupuestados si a fecha de noviembre todavía no estaban gastados o invertidos, ¿no? Y ya no se van a ejecutar, por lo tanto, a final de año. Otro medio millón de euros de SODEBUR, de la Sociedad para la Promoción y el Desarrollo de la Provincia, que sucede lo mismo. ¿Para qué estaban presupuestados si no estaban ejecutados? Y ya lo que es inaudito y que se hace por primera vez en la institución provincial es tirar del fondo de contingencia, capítulo 5 del capítulo de gasto. Fondo de contingencia, que como su propio nombre indica, se utiliza para las contingencias, entiéndase, emergencias, ¿no? Imprevistos, pero no para imprevistos de este tipo, sino para alguna emergencia. Es la primera vez en la historia de la Diputación que hay que recurrir a ese fondo de contingencia que se prevé. Y por último, para complementar esos 3,4 millones de euros que hacen falta, se recurre también al remanente de tesorería, a los remanentes líquidos de tesorería para gastos generales que quedaban del presupuesto. Es decir, para que la gente nos entienda, dejan la caja a cero. El remanente que quedaba, que era 1,2 millones de euros, de aquí a final de año, pues, que junto con el fondo de contingencia podría servir para hacer frente a algún imprevisto, lo dejan a cero. Es decir, ni fondo de contingencia, ni remanente de tesorería. Pues yo espero, y de verdad lo deseo, que no suceda nada, ni ninguna emergencia, ni ninguna contingencia, porque no tendríamos fondos, no tendríamos partidas presupuestarias en la Diputación con lo que hacerlo frente. Desde luego, es un despropósito que se dé esa situación, es un despropósito cómo pretenden solucionarlo, y es un despropósito que no se haya dado ninguna explicación al principal grupo de la oposición y mayoritario del Pleno para intentar aprobar esta modificación de créditos que se llevará al Pleno del viernes. Ahí quería llegar yo, ¿no? Porque cuando uno pone sobre la mesa una modificación de estas características y explica la finalidad de las partidas, ¿qué argumentación se da dentro de esa comisión? Ninguna.
Ese fue el problema, que no se dio ninguna, más allá de que efectivamente se había quedado corto esas partidas presupuestarias y que, bueno, que había que sufragarlos bien. Hasta ahí llegamos todos, evidentemente. Claro que hay que sufragarlo porque no van a dejar los trabajadores de cobrar, ¿no? O no van a dejar las empresas prestadoras de la ayuda a domicilio de cobrar los servicios que prestan a la Diputación. Hasta ahí todos llegamos. Pero, hombre, lo que sí que requerimos es una explicación política o una explicación de por qué esa mala gestión, porque esto es una mala gestión. Y quiero recordar en este sentido que la Diputación precisamente está intervenida, está bajo un plan económico y financiero, una intervención para entendernos, por parte de la Junta de Castilla y León, precisamente por una mala gestión. Lo llevo diciendo desde el mandato anterior, la situación financiera, económica de la Diputación no es mala, es una situación bastante saneada, no me duelen prendas en reconocerlo. El problema es que se ejecuta mal y el presupuesto de gastos de la Diputación año tras año se ha ido ejecutando mal y eso ha desvirtuado la regla de gasto, que es uno de los requisitos que pone el Ministerio de Hacienda y es lo que nos ha hecho incurrir en una intervención, en un plan económico y financiero. Pues bien, con este tipo de acciones se sigue en el error, ¿no? Se sigue persistiendo en el error, no se corrigen esas malas tendencias, por lo tanto tenemos el riesgo de volver a tener que ser intervenidos. La gente que nos ve puede preguntarse, David, bueno, a principio de año uno hace sus previsiones, pagar las nóminas parece que es lo mínimo o lo básico, ¿no?, de una institución, en este caso de la Diputación. Correcto. Se hizo mal desde el principio, ha habido algún tipo de variación, se ha incrementado el personal, porque son muchas preguntas, ¿no?, las que pueden estar ahora mismo en el aire. Esas son las preguntas que nos hacemos desde el Grupo Socialista y que nos gustaría que respondieran, ¿no? No sabemos si mañana el vicepresidente las contestará o no, pero desde luego sí que nos gustaría que no fuera solo una rueda de prensa. Eso está muy bien para informar a la opinión pública, pero, hombre, en el seno de la institución creo que tenemos diferentes organismos, la propia Comisión de Hacienda, cualquiera o cualquier reunión que quiera hacer el equipo de gobierno para informarnos de estos extremos. Es lo mínimo que uno puede hacer cuando solicita el apoyo a una modificación de créditos de este tipo, porque efectivamente esto se trata de una mala previsión. Uno a principio de año más o menos sabe la gente que está trabajando, bueno, más o menos no, sabe a ciencia cierta la gente que está trabajando y más o menos la gente que se puede incorporar a lo largo del año, ¿no? Puede haber alguna pequeña variación, pero hombre, 2,5 millones de euros en personal es mucho dinero, ¿eh? Son muchos trabajadores en los que se ha hecho esa imprevisión. Es la gota que colma el vaso en materia de personal y lo digo porque llevamos meses hablando de la situación de personal en la Diputación. Hemos visto cómo desde el comité de empresa las fuerzas sindicales bueno, pues tienen muchas discrepancias con la gestión que se está realizando y yo no sé si esto viene a sumar o a empeorar también esa situación o por lo menos la percepción que se tiene de la gestión que se ha venido realizando. Es evidente, ¿no? Es evidente que no hay una buena gestión, ni una buena gestión del equipo de gobierno anterior, en solitario el Partido Popular, que fue quien inició estos presupuestos, ni ha mejorado la gestión, la incorporación de Ciudadanos al gobierno en ese pacto de la vergüenza, ¿no?, que hicieron en la institución provincial sin dar opción alguna a la primera fuerza política como era el PSOE de al menos intentar negociar o llegar a un acuerdo, ¿no? Directamente se cerraron en banda. Con esto del socio preferente, como decía el señor Rivera, luego ya hemos visto que ha cambiado. La veleta ha venido el viento de otro lado y ha cambiado la veleta. Podía haberlo dicho antes el señor Rivera, nos hemos ahorrado esta semanita, ¿no?, de campaña, pero aquí se siguió la misma directriz y, como digo, estamos viendo que no da buenos resultados esa incorporación de Ciudadanos al equipo de gobierno, sino todo lo contrario. Se está empeorando aún más la gestión que había iniciado el Partido Popular. En este caso, a partes iguales, tanto en el capítulo de personal, porque en esta modificación se afecta sobre todo al personal, como la propia gestión de la Hacienda, del presupuesto, por lo tanto afecta a las dos áreas, ¿no?, tanto a personal, que lo dirige Ciudadanos, como a Hacienda, que lo sigue dirigiendo el Partido Popular. La segunda cuestión es cómo es posible que existan esos fondos sin ejecutar cuando estamos ya en noviembre, ¿no? Llevamos también meses escuchando que ya no quedaba dinero para hacer más cosas, sobre todo más proyectos, y que estaba ya todo calculado de antemano para poder completar este año 2019, pero sin embargo hablamos de cuantías muy importantes, 1 millón de euros en el Instituto de Deporte y la Juventud, con la cantidad de demandas que existen en este área, y medio millón de euros en una sociedad que también tiene una actividad importante, pero que podría llegar más allá, ¿no?, en labores de promoción o en labores de apoyo también a empresas o a diferentes sectores. Bueno, es que precisamente en alguna reunión de los últimos consejos de administración de Sodebur se nos decía que este año no iban a salir una línea de subvenciones que tiene establecida Sodebur desde hace algunos años, de apoyo a las mancomunidades, precisamente porque no había recursos para ello. Y ahora resulta que aparecen 500.000 euros que estaban en el presupuesto, que estaban sin ejecutar y que van a servir, si finalmente se aprueba esta modificación, como previsiblemente hará el equipo de gobierno, PP y Ciudadanos, para financiar este desvío, ¿no?
Con lo cual es incomprensible. Es incomprensible, efectivamente, que se dé esa mala presupuestación inicial de no contar con estos 2,5 millones en personal, pero es que, por si había alguna duda, en el intento de enmendar el error se persiste, se demuestra más, ¿no?, que había una mala presupuestación, porque tenías ahí fondos, efectivamente, presupuestados sin ejecutar, que, hombre, para que la gente lo conoce perfectamente, con los ritmos que lleva la Administración, si tú no lo has ejecutado en noviembre, es muy difícil que a final de año hayas ejecutado la totalidad de esos fondos, ¿no? Por lo tanto, doble mala presupuestación, ¿no?, la inicial y encima la que pretende enmendar ese error. Preocupa al PSOE la gestión que en este caso se hace de Sodebur, y lo digo porque llevamos meses desde esta casa intentando conocer las memorias de actividades, los balances presupuestarios. Hay cierta opacidad al respecto y yo no sé si preocupa lo que pueda estar sucediendo con, al final, lo que se presenta como un instrumento útil, ¿no?, para determinados objetivos y sobre todo para todo lo que tiene que ver con la promoción, la difusión y el apoyo a determinados ámbitos. No, y además creo que lo es, ¿eh? En Sodebur hay unos excelentes profesionales. Entre este año pasado y este, mandato pasado y este, se ha culminado la integración de Agenbur y de Sodebur, que pervivían todavía los dos entes, ¿no? El inicial, que fue Agenbur, y lo que se ha convertido después que Sodebur. Ya se ha realizado la integración, hay unos excelentes profesionales, se realizan grandes programas de promoción. Es decir, yo creo que es muy útil Sodebur. Lo que es inútil, de alguna manera, es hacer esos presupuestos ficticios, ¿no?, que luego no se cumplen. ¿De qué sirve presupuestar 500.000 euros en esta sociedad de desarrollo y de promoción si luego no se ejecutan? Es inaudito. Es algo, cuando además hay en todos los sitios, insisto, la situación de la Diputación económica es buena, pero en todos los sitios hay escasez de recursos para financiar muchos programas, pues a la Diputación parece ser que le sobran. Ahora entendemos por qué año tras año la ejecución presupuestaria de la institución, en nivel global, no solo de Sodebur, sino de todo el conjunto de administración de la institución provincial, apenas ejecutaba el 70% del presupuesto. Eso, desde luego, es una mala gestión del presupuesto, una mala gestión política, y es lo que, como digo, insisto, lo que nos ha llevado a estar intervenidos, porque todo ese remanente de tesorería que se te ha generado, que no has ejecutado, lo tienes que incorporar al siguiente ejercicio y, por lo tanto, te desvirtúa esa regla de gasto y, por lo tanto, te obliga a hacer esa intervención en la que estamos sometidos. Y yo quiero advertirlo, porque ya lo hace también, no es que lo diga yo solo, o el Grupo Socialista, es que lo dice la intervención de la Diputación Provincial. Vamos camino de que el próximo año, cuando deberíamos ya salirnos de este plan de intervención que ha durado 2 años, podamos volver a incurrir otra vez en ello, ¿no? Yo no quiero ser agorero, espero que no se produzca, de verdad, por el bien de la provincia, y que podamos trabajar sin ninguna cortapisa, pero si siguen gestionando así de mal, pues podremos incurrir en esas circunstancias. David, ¿qué supone tener la cuenta cero de la Diputación Provincial, para que la gente nos entienda, ¿no? Porque al final se habla de muchas cantidades, en estos casos de porcentajes también muy, muy elevados, pero el hecho de que la Diputación vaya a dejar sus cuentas a cero cuando estamos comenzando noviembre, ¿qué efectos puede tener para la provincia o para la propia institución? No son las cuentas, ojo, es la caja, como yo lo he llamado, ¿no? Los remanentes de tesorería se producen una vez liquidado el presupuesto anterior, para entendernos, tal y como marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Cuando genera superávit, lo que te dice es, lo primero, amortizar deuda, que en el caso de la Diputación es bajita, y después, si después de todo eso te sobra también algo de dinero, se generan estos remanentes con los que puedes... se guarda, ¿no? Sí, es, digamos, eso, el remanente líquido que te queda de tesorería, pues para gastos generales, para financiar gastos generales, que tú puedes ir financiando gastos generales. Con esto quiero decir, las partidas presupuestarias que estaban previstas inicialmente y que se ejecutan habitualmente siguen su curso. Eso está guardado. Eso está ya, digamos, de alguna forma... No queremos generar mayor alarma. Lo que sí que se ha agotado es, como digo, esa caja de reserva que queda de alguna forma, esos remanentes que se podrían haber usado para otras inversiones, para financiar otros programas. Eso es lo que ha dejado, o lo que pretende dejar el equipo de gobierno con esta modificación de créditos, a cero. ¿Qué supone eso? Pues que si de aquí a final de año surge cualquier imprevisto que no estaba previsto en los presupuestos, tú puedes usar esos remanentes de tesorería para financiarlo. Yo que sé, una emergencia de cualquier tipo, ¿no?, de que pueda surgir. Hace falta financiar con 400.000 euros, con medio millón, con hasta 1 millón, con hasta 1.200.000, podríamos haberlo hecho de aquí a final de año con ese 1.200.000 que queda de remanentes. Si finalmente se aprueba esta modificación para suplir ese error que se ha producido en la presupuestación inicial, pues no va a haber ese remanente. Es decir, y tampoco va a haber fondo de contingencia, que es un dinero de reserva también que se deja siempre guardadito por si surge algo. Pues, como digo, lo que implica es que si surge algún imprevisto no se puede hacer frente al mismo, ¿no? Y, hombre, es una situación, como digo, grave. Tanto es así que el recurrir al fondo de contingencia es la primera vez en la historia de la Diputación Provincial que sucede.
Y, hombre, a mí, siendo equipo de gobierno, se me caería la cara de vergüenza, sinceramente, de que tenga que recurrir a ello por una mala presupuestación inicial mía, es decir, por una mala planificación mía, en este caso, que no por una contingencia, ¿no? Que ojalá no ocurran, pero que ahí debería estar. Vamos a estar mañana pendientes de las explicaciones que se den desde el equipo de gobierno. David, hoy te convertías también en protagonista, de alguna forma, de la visita que el consejero de Cultura ha realizado a la ciudad, ha visitado diferentes dependencias culturales, nos ha atendido en la biblioteca de la Plaza de San Juan, y allí se le preguntaba por las edades del hombre después de la polémica de los últimos días, por la proposición, que en este caso el PSOE va a elevar también a la sesión plenaria, y parece que o no lo ha querido entender o ha querido echar también un envite, en este caso, al Grupo Socialista y a la Diputación para que se sume con esfuerzos económicos también a lo que pueda ser las edades en el año 2021. Y aquí quiero explicar que el consejero en ningún caso ha desechado la posibilidad de que se puedan implantar subsedes en la provincia de Burgos, pero eso sí, manteniendo a Sagún y a Carrión de los Condes, que es la propuesta que desde la Junta de Castilla y León se había trasladado a la Fundación. Bueno, pues esto es la obstinación de Ciudadanos, ¿no? Persisten en el error. El señor Igea viene la semana pasada, incendia, por definirlo de alguna forma gráfica, la Fundación Edades del Hombre, en un hecho también sin precedentes en nuestra comunidad, y lo dice alguien que estuvo 4 años en las Cortes de Castilla y León y conoce un poquito el funcionamiento de la Administración Autonómica, algo sin precedentes, y es que la propia Fundación Edades del Hombre tenga que salir a contradecir de alguna forma, ¿no? Aunque con palabras muy educadas y muy elegantes hay que decirlo, a contradecir de alguna forma al vicepresidente de la Junta, ¿no? Que unilateralmente viene a Burgos y se le ocurre proponer que a mayores de lo que ya estaba decidido, que era que Burgos albergara las Edades del Hombre por el 8º centenario de la catedral en el año 2021, se incorporen Sagún y Carrión de los Condes. Que yo me pregunto, ¿qué culpa tiene Sagún y Carrión de los Condes de que el señor Igea tenga estas ideas de bombero, ¿no? Y se le ocurra esta improvisación? Porque es evidente, a nadie se le escapa que dos municipios de dos provincias diferentes, como son Sagún y Carrión de los Condes, compartir ese protagonismo con una capital de provincia, la que sea, en este caso es Burgos, pues hombre, su protagonismo quedaría muy diluido. Por lo tanto, esta proposición que presenta el Grupo Socialista no es contra Sagún ni contra Carrión, todo lo contrario. Lo que pretendemos es que ellos tengan su protagonismo cuando les corresponda, pero que si desde luego en el 21 estaba decidido que sea Burgos, pues que sea Burgos y que se pueda albergar alguna subsede, pero en la propia provincia, si quieren vincularlo, como se había dicho inicialmente, con el Camino de Santiago, pero que sea, que también tenemos municipios, evidentemente, del Camino de Santiago, pero que sea en la propia provincia. Claro, aquí dice el Partido Socialista. Bueno, 8º centenario, excusa importantísima para que las edades puedan recaer de nuevo en la catedral y en la capital en este caso, pero además, si existe esa intencionalidad del Camino de Santiago, Burgos es buen ejemplo, como otras provincias también, para poder poner en valor algunas de las subsedes, y es que tenemos municipios más allá de la capital con un importante patrimonio y también que atraviesa la ruta, ¿no? Y pueblos además de una envergadura que permiten acoger un evento de una subsede, ¿no? de este tipo. De pueblos, me refiero de los que transcurre el propio Camino de Santiago, ¿no? Por lo tanto, parece algo de perogrullo. Y insisto, la proposición no es contra nadie, todo lo contrario, es para evitar el ruido que generó precisamente las declaraciones del señor Igea, ¿no? Donde vimos eso, una declaración unilateral por su parte, un comunicado unilateral de la Fundación Edades del Hombre, un comunicado conjunto más tarde de la Junta y de la Fundación Edades del Hombre. Pues bien, para evitar todos esos ruidos que generó el propio señor Igea, el vicepresidente de la Junta, pues queremos y esperemos que contemos con el apoyo mayoritario, si no unánime, de la Diputación Provincial para decir a la Junta y a las Edades del Hombre: oiga, Burgos tiene claro que quiere seguir siendo sede, que no venga el señor Igea a estropeárnoslo, y a mayores los que tengan que ser después, pues estupendo, nos parece perfecto, pero que no nos enturbie ese evento el propio señor Igea. Parece mentira que sea el vicepresidente de la Junta el que lo haga. Dos cuestiones en este caso, David. La primera, decía el consejero que él no se negaba a que, o no se oponía a que existiesen subsedes, pero sumándose, con lo cual podría darse la circunstancia, y en base a esa proposición de la consejería, de que hubiese 5 o 6 sedes o subsedes en un año como el 2021. Y claro, uno se pregunta, ¿se desvirtúa así la esencia del proyecto? Pues, totalmente, ¿no? Es evidente. Y no solo eso, el consejero además ha añadido que le parecería estupendo si lo financia la propia Diputación. La segunda cuestión, ¿no? Porque ha dado a entender que los apoyos económicos en este caso tendrían que venir de la institución, algo que sería la primera vez que sucedería en este caso, ¿no? Ya lo que falta, ¿no? Lo que faltaba, que un programa que financia la Junta de Castilla y León encima nos lo endosen a la Diputación. No, mire, lo que tiene que hacer la Junta de Castilla y León, y en este caso Ciudadanos, es ser un poco más serio y ser razonable. Y cuando comete un error, pues enmendarlo, y lo que hubiese sido procedente es que el consejero enmendara ese error. Lejos de eso, ha persistido en el mismo, han mantenido las 3 sedes
que ya le dijo la Fundación Edades del Hombre que les parecía muy bien como propuesta, pero que es la propia Fundación la que debe proponer los sitios y que decidirán ellos en el seno de su patronato, como tiene que ser, dónde será eso, y por lo tanto yo le recomendaría a Ciudadanos que sea más comedido y no siga echando o persistiendo en el error, ¿no? Que sean más humildes y que, oye, cuando uno comete un error lo reconoce, lo enmienda, lo corrige y pues no, en este caso no es así. Yo espero que después de la proposición que cuente con el apoyo del Partido Popular, de Ciudadanos, las dos fuerzas que gobiernan en la Junta de Castilla y León se puedan poner de acuerdo, acaben con este sainete entre ellos y podamos mantener lo que estaba previsto inicialmente, insisto, que era ese evento en la provincia de Burgos. Bueno, vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, desear que no se enturbie, ¿no?, la celebración ni del octavo centenario ni tampoco de las Edades del Hombre. David, gracias por estar con nosotros. Vamos a estar también muy pendientes de lo que suceda mañana en esas explicaciones que pueda dar a los medios el vicepresidente de la Diputación y, en cualquier caso, cómo se justifica, ¿no?, lo que ha sucedido tras esa mala presupuestación en cuanto a las nóminas de parte del personal. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias.